nos pregunta, en la glucólisis, la molécula que se obtiene de la fosforilación de una glucosa por la hexoquinasa es, y nos van a poner fructosa 1,6-bifosfato, nos ponen fructosa 6-fosfato y también nos van a poner la glucosa 6-fosfato. Entonces aquí sí es muy importante que sí tengan un poquito de contexto de cómo se da el ciclo de Krebs y la glucólisis, porque sí va a ser muy importante que al menos que tengan contexto para su examen, porque sí es algo que puede venir. Entonces voy a empezar diciéndoles que vamos a tener una molécula de ATP que va a donar un grupo fosfato a la glucosa, ¿ok? Para poder hacerles este esquema. Vamos a tener ATP que dona un grupo fosfato a la glucosa. Entonces aquí lo tengo, aquí voy a tener yo mi molécula de ATP, pero como le va a donar un grupo fosfato a la glucosa, se va a transformar en ADP, ¿ok? Adenosín difosfato. Entonces teníamos esto, se va a transformar en esto. ¿Y cuál va a ser la molécula que nos va a ayudar a que esto se lleve a cabo? Pues es lo que nos está diciendo, que es justamente conocido como la hexoquinasa. Entonces la hexoquinasa la vamos a tener por aquí abajo. Bueno, hexoquinasa. Entonces ahí lo tenemos. De entrada sabemos que la hexoquinasa nos va a ayudar a eso, a donar un grupo de fosfato a una glucosa. Entonces, yo que ahora tengo la hexoquinasa y me está ayudando a dar ese proceso, se me va a transformar mi molécula de glucosa en lo que viene siendo lo siguiente. Glucosa 6-fosfato, ¿ok? A ver, díganme si por aquí van bien. Teníamos glucosa, porque acuérdense que la glucólisis va a empezar con glucosa, fosfato. Entonces tenemos glucosa y por medio de la hexoquinasa voy a quitarle un grupo fosfato, un ATP, se le va a pasar la glucosa y esta se va a transformar ya no en glucosa solamente, sino que se le va a cambiar el nombre, se va a poner como glucosa 6-fosfato. Aquí ya no tenemos glucosa, ¿qué tenemos? Tenemos glucosa 6-fosfato. Y por medio de otra enzima que es conocida como interviene otra enzima, la fosfofructosa isomerasa, se las voy a poner acá. Fosfofructosa isomerasa nos va a ayudar a que esa glucosa 6-fosfato ya no sea glucosa 6-fosfato y que se transforme en fructosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, y de hecho aquí es glucosa. Fosfoglucosa 6-fosfato. Y ok, nosotros de tener glucosa 6-fosfato ya no vamos a tener eso, se va a transformar en otra cosa. ¿Qué va a ser en eso en lo que se nos va a transformar? Lo voy a poner acá abajo. Ya no vamos a tener lo que es la glucosa 6-fosfato, se transforma en fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. ¿Por qué yo de haber tenido glucosa? Les voy a poner acá. Yo pasé de tener glucosa a tener glucosa 6-fosfato a tener fructosa 6-fosfato. ¿Esto por qué es? Acuérdense, la hexoquinasa de lo que se va a encargar es de quitarle un grupo fosfato a un ATP. Si le quitamos un grupo fosfato a un ATP, se lo ponemos a una glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Y luego vamos a tener la intervención de otra enzima que es la fosfoglucosa isomerasa y esta se va a transformar en fructosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces pasamos de tener glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿De qué se encarga la fosfofructosa exoquinasa? Se encarga de reacomodar
Su función es reacomodar. Se encarga de reacomodar esta molécula que nosotros teníamos. Entonces, por medio de fosforilación, el proceso que es quitarle un ATP a una molécula, acuérdense que va a estar conocido como fosforilación. Fosforilación es que yo quite un ATP. Quitar ATP. Entonces, tuve un proceso de fosforilación, yo pasé de tener glucosa a tener glucosa 6-fosfato y por último fructosa 6-fosfato. Y acuérdense que el reactivo nos está preguntando que si en la glucólisis, ¿cuál es la molécula que se va a obtener de una fosforilación de glucosa por la hexoquinasa? ¿Dónde tenemos la hexoquinasa? La tenemos aquí. Entonces, vamos a ver, nos está preguntando qué molécula es la que se produce. No se produce la fructosa 6-fosfato porque es la que tiene que intervenir con la hexoquinasa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a producir? Pues la glucosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, es por eso que en la glucólisis la respuesta correcta sería el inciso C, porque es la glucosa 6-fosfato. Aquí sí es muy importante que si no se saben la glucólisis, si no se saben el ciclo de Krebs, traten de darle una estudiada, todavía tienen tiempo. Para los que tienen más días, pues siento que sí está más fácil. Para los que ya tienen el examen mañana, sí está un poco más complicado, pero al menos traten de aprenderse cuáles son las moléculas que se obtienen de estos procesos. ¿Qué puedo obtener yo de la glucólisis y qué puedo obtener yo del ciclo de Krebs? Porque si es mucha bioquímica, si no lo han estudiado nunca, pues sí se les puede hacer complicado, pero apréndense qué se puede obtener, cuáles son las enzimas que intervienen, ¿ok? También las enzimas son muy importantes. Pero bueno, ok, aquí entra mucha bioquímica, nos está pidiendo qué es la molécula que yo obtengo por medio de hexoquinasa. Pues es esta, ¿no? La glucosa 6-fosfato. Aquí la tenemos. Entonces, sí traten de darle una repasada a ciclo de Krebs y glucólisis, apréndanse las enzimas y qué es lo que obtenemos de estos. ¿Por qué se empieza y por qué se termina? Pero en el reactivo número 19, la respuesta correcta pues viene siendo el inciso C. Lo que se obtiene de la hexoquinasa es la glucosa 6-fosfato, ¿ok? Y acuérdense también mucho de la definición de fosforilación, que es que yo quite una molécula de ATP, de fosfato.